Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo nuevamente un Flutter Challenge. Antes de empezar con esto me gustaría agradecerles porque ya somos 5000 suscriptores y debido a esto también tengo que cumplir algunos retos que dije en el grupo de Facebook de Flutter y Dart en español. Para ponerlos un poco en contexto sobre el challenge que voy a hacer hoy, déjenme cambiar la pantalla un momento y voy a mostrarles lo que vamos a hacer hoy. Entonces básicamente en el grupo Flutter Dart en español pusieron una pregunta sobre cómo es posible hacer este tipo de animaciones. Este es un challenge de la Pizza Order, se llama, en el cual el usuario hace drag and drop de ciertos ingredientes y hay una animación en la pizza, ingredientes, y luego se mete en la caja y se va al carrito, ¿no? Entonces eso básicamente, esa es la duda sobre cómo hacer ese tipo de animaciones, ¿no? Lo cual está bien que tengan ese tipo de preguntas. Este challenge es más largo, pero solo han puesto esa parte. Yo supongo que la duda es cómo hacer esa animación específico. Aquí ya, bueno, dije que se podía hacer así. Si llegaba a 5K lo hacía. Si Brian conseguía los assets, lo hacía. Y bueno, ¿no? Aquí empezaron ya a escribir todos. Esther con Brian jugando, que no quiere que la callen. Es una broma, obviamente. Están jugándose Brian y Esther. Y bueno, no me queda nada que implementar esta animación. Ahora déjenme mostrarles. Aquí ya tengo el video. Y ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya tengo, eso es lo mismo que vimos hace un momento. Lo que no tengo, lo que no he conseguido son los assets del... En realidad dije que la caja se podía hacer con una animación de Rive o una secuencia de imágenes. Y con un animation controller simplemente la animaba y la movía, ¿no? No las tengo, así que vamos a ir por el camino difícil. Creo que no va a quedar igual, pero se va a asemejar. Yo creo que lo haría con containers, transform, y le pongo una imagen en la caja y la animo, no toda, ¿no? Pero bueno, sería más fácil como una animación de Rive para ese lado, ¿no? Así que no me queda más que empezar con esto e implementarlo. Ahí nos vemos en la parte de código. Bueno gente, ahora sí, tengo que avanzar. Ya estamos en la parte de código. Lo que tengo que es Pizza Order y no hay nada, como siempre. Es un container vacío. Quiero explicarles qué es lo que ya tengo. Tengo los assets de los ingredientes, gracias a Brian. Nada más, es una clase con un atributo image, que es la URL nada más de la imagen. Y listo. Aquí Brian también me ha pasado varias pizzas. Creo que voy a usar la 1. En realidad Brian me lo ha pasado así porque el challenge es más largo, ¿no? Pero si desean que complete el challenge, solo escríbanlo y lo completamos en el siguiente video, ¿no? Pero voy a hacer lo que pidieron en el post. Y aquí están algunos ingredientes que no sé cómo los voy a mostrar. Y esto es lo que vamos a usar para la parte de adelante de la pizza, ¿no? No sé, no tengo idea. Vamos a avanzar primero por partes. Quiero ver el video. No sé si ustedes están viendo el video, pero sí. O sea, vamos a implementar primero las ubicaciones, ¿no? Tenía en la imagen el dish, creo que sí. Esta es la parte de abajo de la pizza, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a distribuir el título, el carrito arriba, la pizza, el total. S, M y L no lo voy a poner porque no veo interacción ahí, pero en realidad creo que debería agrandar o achicar la pizza, no sé. Pero eso ya se lo dejo de tarea para ustedes. Esto tampoco los toppings, que ahí te limitan a 2, pero en realidad vamos a dejar que ponga lo que quiera. Simplemente lo que importa aquí es la animación, no las restricciones. Tampoco voy a usar este blog, creo, no creo que acá sea necesario. Simplemente con stateful, nada más. Es solo para ver cómo podemos implementar este tipo de animaciones. Y lo demás sí, pues, ¿no? Presiona el botón y debería mandar la pizza al carrito. Entonces vamos a empezar con esto, con la pizza o container, scaffold, no tengo el simulador, aquí está. Scaffold, ¿qué más? Body, en body no le pongo nada. Ya está blanco, voy a declarar el app bar. Primero empezamos con el contenido, como les dije, ¿no? El app bar que tiene un title, un text, y voy a ponerle lo mismo que dice New Orleans Pizza. Grabo y le voy a cambiar el color, background white, y le quito la elevación. Ahí me cambió el texto, está en blanco, ¿no? Elevación 0.
Ya está. Y el color aquí está. Text style. Color. Y no sé si es negro o marrón. No estoy seguro. Lo dejo así. ¿Qué más? El estilo. Vamos a ponerle font size 20. No, 24. Es otro tipo de letra, pero bueno, esos son detalles mínimos. Si le pongo así no creo que entre el carrito, ¿no? A ver, vamos a ver, en el app bar tiene actions. Y aquí le voy a poner un icon button. Aunque en realidad podría ser un icon nada más, ¿no? Como no va a tener interacción. Tengo un cart o no. Cart, no. Shopping cart, aquí está. Shopping cart se parece, hay otro shopping cart outlined, creo que este es, y unpressed, bueno. A ver, y está, sí, está apareciendo pero de color blanco. Voy a ponerle color marrón. Ya está, y bueno, no se ve, ¿no? Entonces vamos a... es que está muy grande la letra, sí, vamos a dejarla en 24 nada. Ya está. Ya está. Ahora sí, vamos por la pizza. Vamos a separarlo en bloques mejor. Vamos a ponerle aquí un widget nuevo. Mejor usar widget, partirlo en widget. Pizza details. Esto se llama pizza order home, ¿no? En realidad esto no sé si sería el home. Sería... voy a renombrar, aprovechar en renombrar esto. Pizza order details. Porque quizás ustedes quieren que haga la parte de inicio y eso sí sería el home. Entonces grabo aquí, error aquí. Pizza order details. Le cambio el nombre. Pizza order details. Ya está. Grabo. Pizza order details. Pizza order details. Está mal el nombre del archivo. Pizza order. No le cambié. Details. Ya está. Y pizza... ¿esto qué sería? Pizza... pizza details, le voy a poner. Y acá que iría... es un stack. Podría ser un stack para después. Después vemos lo de los ingredientes. Primero concentrémonos en el contenido, que es una pizza. Sí, aquí iría un stack o no. Sí, creo que un stack vamos a ponerle. Children. Y aquí iría una imagen. Assets. Y aquí iría la imagen de el dish, el plato. Pizza order, asset, pizza order y dish. Assets, pizza order y dish.png. Pizza details. Entonces, ¿esto qué sería? Un column. ¿Qué más? Children. Voy a ver si estoy grabando. Quizás no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok. Y aquí iría pizza details. ¿Qué más? Y ya está. Está apareciendo el plato. Ahí podría jugar con expanded. Expanded. Vamos a ponerle expanded. Child. Yo veo mitad. Está bien. Otro. Y voy a ponerle un container color rojo para mostrar nada más. Ya está. Mitad. Ahora... encima tendría que poner la imagen de la pizza que les dije, que es la pizza 1, creo que era. Que es la que vamos a trabajar. Sí, pero... Brian, me has pasado mal la imagen. Está descuadrada, ¿no? ¿Qué hago? A ver, pizza 1. Sí, está descuadrada. Mira, acá hay un espacio más allá. Ok, entonces no sé si corregir esto. ¿Cuál es el dish? El dish se ocupa todo, esto está bien. Así que voy a pausar aquí el video y voy a reanudar cuando ya esté la imagen corregida. Ok. Listo, gente, ya corregí la imagen. Fallé por unos milímetros, pero yo creo que está aceptable. Como ven, la pizza ahora tapa al plato, así que podríamos darle un padding quizás ahí. Vamos a probar con un padding y que sea de 2 nada más. No, un poco, de 10. Ahí está, y es como que la pizza ya está dentro del plato. Listo, ya tenemos la parte de arriba. Ahora ahí también debería incluir el costo, ¿no? El precio. Entonces esto sería otro column, este stack.
Voy a meter un column aquí. Children. Voy a meter un expanded para que la pizza del detalle ocupa todo, la imagen. Ya, ahí no hubo ni un cambio, pero si yo le agrego aquí abajo un texto que tenga 15... Aquí creo que... Ya, esto es variable, ¿no? Aquí, bueno, voy a ponerle un estilo diferente. Vamos a decir que la pizza tiene un valor fijo que es de 15 y luego cada vez que agregue un elemento le va sumando, ¿no? Font size y 20. No, más 26. Está bien. Le decimos que sea bold. Y que sea de color marrón. Todo es color marrón. Eso podría sacarle una variable y un montón de cosas que se pueden optimizar. Pero aquí vamos a centrarnos solamente en la animación. Un pequeño espacio aquí con sizeSetBox. sizeSetBox. Height 5 puede ser. Y ya está. Ya, entonces faltaría la parte de abajo. Si veo bien, es que lo veo muy pequeño el video. No tiene muy buena resolución, pero sí es como si todo fuera un card, ¿no? Todo estuviera dentro de un card. Lo podría hacer. No sé si estoy agrandando abajo o no. O si abajo también se está agrandando y está tapando el simulador, creo. Sí. Tapó mi cara ahí. Sí. Ok, entonces voy a poner todo en un card. Sería todo el column, ¿no? Todo el column dentro de un card. Card. Child column. Y qué más, le doy elevación 10. A ver cómo queda. Más o menos. Le puedo dar un borde aquí. ¿Qué tiene? Shape, rounded, rectangle border, border radius, circular y 20. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ahí queda en el medio, no el total. Eso sí lo puedo hacer. Tendría que meter otro stack aquí. Ya. Pero vamos a ver si funciona esto. No, le estoy poniendo mucho de... no sé por qué no está pintando la elevación. Voy a quitarle este color rojo. Ya, sí lo está pintando, pero está abajo. Sí, no debería llegar todo abajo, así que voy a... Es que como hay como un padding abajo. Voy a poner un sizeSetBox 20. Pero sí, me estoy equivocando aquí. Aquí simplemente debería... de una vez voy a meterlo dentro del stack. Un stack aquí. Stack. Children. Card. Ya, todo bien. Y... esto sería un Positioned Fill. Le doy un Positioned Fill. ¿O no? Button 50. Ahí está. Y a la izquierda y derecha también. Entonces no sería un fill, creo, porque sí puedo modificar, pero bueno, no tendría mucho sentido el fill ahí. Así está quedando bien. Creo que ahí está bien ya, para no complicarnos mucho. Y voy a pintar de una vez el botón de abajo. Voy a ponerle un stylus pizza card button. Voy a ponerlo... ¿dónde lo pondría? Dentro del stack, pero encima, en el intermedio, ¿no? Aquí podría ser un button. Sí. ¿Cuánto le puse al otro? 50, ¿no? Si le pongo 25. Y tendría que ser... voy a pintarle un color aquí rojo. No pinta nada, está bien porque no tiene un tamaño. Si le pongo que sea de tamaño de 50 y ancho 50. No sé por qué está demorando. Ya, ahora sí está al medio, pero necesito moverlo al medio de... Voy a sacar aquí una constante que sea card pizza button.
¿cómo le puse aquí? Pizza card button. Es que estoy empezando con pizza, sí, pizza details, pizza card. Pizza card size, nada más, y la dejo en, creo que 50 está bien, entonces 48, ok, 48. Uso aquí el tamaño, 48, button, 25 está bien. Y le voy a mandar a la mitad, entonces al medio, perdón, medio query of size.width entre 2 menos entre 2. Ya está el medio, está encima. Darle forma al botón. Esto es pura decorator nomás, box decoration. ¿Qué más? Tiene un gradient, linear gradient. Begin, creo, no sé, begin, que empiece desde arriba, top center y termine abajo. Ya está, colores. Vamos a probar con el orange directo. Orange, 2 orange, pero al primero le voy a poner opacity. Más o menos, creo que está bien ya. Shape, rounded, no, aquí shape no, border debe ser. Border, circular, no, me estoy equivocando. Border radius es. Border radius circular 20. No, lo he hecho muy circular. 5. Ahí está bien. Y entonces de child, ¿qué le pongo? Child. Oh, decoration no tiene child, sino el container tiene child. Y sería, le voy a poner el mismo icono del carrito. Shopping cart outlined. Color white. Ya está. Sí, parecido. Le puedo cambiar el tamaño si deseo. 30. Ya está. Más o menos. No le estamos dando mucha importancia. No, vamos a agrandar un poco porque ya lo veo muy chico. 5.5. Ya, ahora sí. Y el tamaño sería 40. No, 35. Listo, ya tenemos esa parte y ahora vamos por la parte de ingredientes, nada más. Faltaría ingredientes. Voy a crear otro widget. Al final hago un repaso de los widgets que he usado, porque ustedes están viendo el video, no estoy creando nada, no le estoy sacando, no estoy haciendo un copy paste de nada. Así que voy a crear, si estoy pasando muy rápido pueden ponerle pausa, así que no hay problemas por ahí. Pizza ingredients. Y esto va a ser un scroll, un single, child, poser. Hasta un list view puedo usar, ¿no? Vamos a usar un list view. List view builder. Item builder context index. Return. Necesito... Esto también está sencillo. Voy a retornar aquí un item. Voy a crear un item. Pizza ingredient item. ¿Y esto qué es? Es un container que tiene adentro una imagen, nada más. Decoration, box decoration, color. ¿Qué color es ese que tiene? Voy a copiarlo rápidamente. Es un F5ED3. F5DE3. Ya me olvidé, creo que era así. Ya, tengo el color, tengo el shape, que es un círculo. Box shape, circle. Vamos a pintar los círculos ahora. Ingredientes, ingredient. Aquí le debería pasar el... ¿Cuántos voy a usar? Como les dije, o no sé si les dije, creo que sí. Tengo mi clase... Oye, me equivoqué. Ingredients. Tengo una variable ingredients global donde ahí están todos los ingredientes. Entonces voy a usar ingredients. Tengo que importar obviamente el archivo ingredients y no lo encuentra. Sí, está público. Ingredients. No encuentra ingredients. Me estoy equivocando en el nombre.
Uy, ¿por qué no lo encuentra? No autocompleta el IDE. Sin el IDE no puedo hacer nada. Mentira. Puedo importar directamente el archivo ingredient. Me parece raro que no lo encontraba. Pero bueno. Length. Aquí ingredient. Y saco el ingrediente seleccionado. Bueno, el ítem que le corresponde, el index que le corresponde. Y lo paso como parámetro. Y nada más. Acá simplemente recibo el ingredient. Y creo el constructor. Ya está. Tengo la cantidad de elementos. Es un GPU builder. Tengo que decirle que es horizontal. Scroll direction y uso axis horizontal. Pizza ingredients. ¿Dónde está? Esto iría en... Estoy aquí, ¿no? En este container. Aquí. Grabo y no pasó nada. Porque no tiene un tamaño. Vamos a probar. Height 50. 45 y width 45. Ahí está. Este no era el color, me equivoqué. Vamos a darle un espacio también. Que sería un padding. Un padding horizontal nada más. Symmetric horizontal. 20 o mucho. No, mucho. 10. Y no, mucho. 7. Tomar un poco de café. Creo que ahí está bien. Ahí está, tenemos scroll de ingredientes, todo bien. Simplemente de repente los tamaños no cuadran porque estoy obviando algunos elementos básicos, pero bueno, no importa. Voy a agrandarle el tamaño a este 15. 40, que es el precio. No, pero le está quitando tamaño a la pizza, así que mejor no. Ahí podría jugar con los flex, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tengo que tienen la misma dimensión, pero abajo no tengo mucha info, así que podría darle prioridad. Aquí le voy a decir 3 y al de abajo 2. Proporciones. Y está mucho mejor. Ahora sí, ¿qué pinto? Bueno, necesito ese color, ¿no? De nuevo voy a sacar ese color. Es F5EE de 3. F5EE de 3. Grabo y está. Ahora sí tengo el color. Y pinto dentro la imagen. Entonces, ¿qué tendría que pintar aquí? Image.asset. Bueno, acá ya tengo el... Como tengo el ingrediente, tengo ya el nombre de la imagen. Pum. Sí, pero voy a darle un margin ahora. Un padding, perdón, de 3. No está empujando, ¿no? Qué raro. Voy a decirle que sea fit. Box fit. Y cover. No cover, no. Contain. A ver si le pongo 5 acá. Sí, está bien, creo. Ahí está bien. Entonces ya tenemos la UI, gente. La pizza, el total y los ingredientes. Ahora, ¿cómo lo hacemos scrollable? Ahí está, pues ahí está el tema. Quiero ver, voy a pintarle algo aquí al container. Simplemente quiero ver a esta lista. Quiero ver la proporción scrollable aquí. Ok, todo esto es scrollable, está bien. Ya, perfecto, porque cuando haga el draggable puede interrumpir cuando toque un elemento, ¿no? Está bien. Entonces ahora sí, vamos a ver la parte de la primera animación, que es cuando voy metiendo los elementos a la pizza. Vamos con eso. Ok, gente, entonces para la parte de... vamos a revisar el video. Ok, esto es lo que quieren hacer, ¿no? Agarran un item y lo arrastran y lo llevan a la pizza. Pero cuando está dentro de la pizza, todo se agranda. Y cuando lo suelta, regresa a su estado y caen, ¿no? Y nada más. Cuando saco el elemento, queda como que libre este círculo del color que dejó. Y eso es todo, creo. Bueno, vamos a ver esa animación que es con widget draggable y drag target. Si no saben, revisen el widget of the week del canal de Flutter. Ahí van a encontrar información sobre ese widget. Pero vamos a revisarlo rápidamente. Entonces,
Para hacer este draggable se compone de dos widgets. Uno es el widget que quiero arrastrar, que es draggable, que van a ser los ingredientes, y otro va a ser hacia dónde lo quiero arrastrar, que es el drag target, que va a ser la pizza, ¿no? Entonces, como ya lo tengo separado en widgets, aquí voy a ponerle la pizza, va a ser este stack. Entonces aquí puedo decirle que sea drag target aquí. Ok, el drag target, ¿qué me pide? No me pide un child, me pide un builder. Primero me dice de qué tipo va a ser, ¿no? Aquí podría pasarle tipo ingredient. Builder, ¿qué es lo que voy a arrastrar? Un ingrediente, ¿no? Builder context. El context, la lista de ingredientes que estoy arrastrando. Bueno, ¿qué me da aquí? Drag target builder, ¿qué me dice? Los candidatos, la lista de candidatos, ¿no? Que contiene la lista de candidatos. Ah, que pueden arrastrar muchos al mismo tiempo, ¿no? Podría limitarlo también, pero bueno, dejémoslo así. Y este es los rechazados, rejected. Pero nada, vuelvo a dibujar la pizza. ¿Qué otra propiedad, qué otros atributos tiene? OnAccept, cuando lo acepta. Acá el ingrediente, ingredient, que ha traído. Podría printarlo incluso. Aquí nomás, accept. ¿Qué más? OnLeave, estoy grabando, sí, ok. OnLeave cuando sale, si lo aceptará, acá pregunta. Aquí es cuando entra, cuando estás haciendo un drag y entra al target. Entonces aquí es donde podría hacer la animación para que se agrande la pizza. Igual, ¿no? Viene un parámetro ingredient, voy a pintar aquí. OnWillAccept, OnAccept y OnLeave. Si lo deja, si no llega, entonces arrastrarlo completamente. OnLeave. Ok, entonces ya tengo esto. ¿Qué más me falta? Accept with details, no me importa esto. Move tampoco. Vamos a ver la parte de... no ha cambiado nada, todo sigue igual ahí. Ahora la parte de los elementos que voy a hacer draggable, que va a ser ingrediente item. Si todo esto lo convierto en un draggable, ¿qué va a pasar? Me pide qué atributo, el feedback. El feedback que es no sé por qué está lento, debe ser porque estoy por el OBS que estoy usando para grabar. Feedback, creo que el widget que usa no me muestra la documentación, qué raro. Feedback, ¿no lo han documentado bien? Oh, ok, ¿cómo es? Feedback, aquí está. El widget que se muestra debajo del puntero cuando está haciendo drag, o sea, debería ser el mismo entonces. Vamos a probar esto. Si arrastro todo esto sin el padding, quiero ver. Voy a sacarlo y le pongo acá child. Esto lo pongo en feedback y lo pongo en el child. ¿Qué pasa? A ver. Grabo y no pasó nada. Ajá, se está moviendo pero de una forma horrible. Podría ser por el padding. ¿Qué más me falta? Affinity Axis, Data. Data, ¿qué data voy a pasarle? ¿Qué data voy a enviarle en ese draggable? ¿Qué va a ser el ingrediente, no? Como ese tipo de ingrediente. Aunque podría ser cualquier valor aquí. Depende, ¿no? Si tu drag target acepta... ¿Dónde está? Enteros, entonces envíale como data un entero, ¿no? Pero en este caso como es un ingrediente. Y ahí podrías hacer la validación, si deseas que entre o no. Si lo aceptas o no dentro de ese target. Ya, ok. Me está saliendo feo esto porque de repente tengo que ponerle todo el padding. A ver, vamos a... No puedo agregarle un widget. Voy a ponerle encima esto. Child. Container. Y está child. Child. Guardo y... no, está tomando... Creo que todo el espacio de la lista, ¿no? Lo cual no es lo adecuado, ¿no? Así que vamos a revisar por qué pasa eso. Quiero probar nada más si reduzco el espacio de la lista, que es este flex. Vamos a ponerle aquí 5, por ejemplo. Nada más. 15. Ya, ahora sí. Ahí sí, ¿no? O sea, me sale errores, pero sí arrastra bien. Entonces es eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí?
como estoy haciendo un draggable, pero estoy haciendo un draggable del elemento, así que me parece raro. El problema es que este elemento ocupa todo. ¿Qué pasa si uso un widget de alineación aquí? Y ahí creo que está bien, sí, porque ya le estoy definiendo constraints. Pero vamos a... Aquí se ha colgado algo. Vamos a... Uy, se quedaron ahí. No sé cómo está construido el widget draggable, no he revisado, pero yo supongo que usa overlays. Ya ha habido un problema, Voy a hacer un hot restart. Pizza order, ok. Ahí está. Mira, ahí no pasa nada, estoy haciendo un trabajo acá. Puedo hacer scroll en la parte obviamente que no está tocando el elemento, porque si trato de hacer scroll acá, miren qué va a pasar, ¿ves? Así que ya. Ahí sale el error, ya vi. ¿Qué dice? Boolean expression must not be null. Ajá. Estoy retornando. Aquí debería retornar algo. Y aquí me está saliendo la alerta y ni me he dado cuenta, ¿no? Aquí on will accept seguramente pregunta si este valor que está llegando lo aceptas o no lo aceptas. Yo voy a aceptar. Tendría que ir viendo. Sí, está bien. Vamos a hacer una validación. Ya. Vamos a cambiarlo esto a stateful. Ok, entonces. ¿Qué más? Ya, voy a definir una lista de ingredientes que ya los tengo en la pizza. Va a ser list ingredients igual a list ingredient. No, mejor así. Así es una mejor forma de crear un array vacío. Okay. Ya tengo la lista. Y simplemente... ¿qué voy a hacer aquí? Entonces... aquí podría aquí sobreescribir. No sé si los voy a complicar con esto. Mejor no los complico con esto. Y simplemente voy a crear un método compare para comparar nada más. Compare si es igual el ingrediente que está viniendo. Ingredient if ingredient.image es igual a la imagen que ya tengo, entonces es true, es igual, son iguales. Entonces lo voy a hacer con un path road aquí, así nada más, compare y ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí cuando on will accept me quedé, ¿no? Aquí tengo una lista es un array en el cual voy agregando los ingredientes que ya tengo, que voy metiendo, digo. Entonces, no puedo repetir ingredientes, o sea, si meto esto, ya no puedo meter otro igual. Entonces, puedo hacer esa validación aquí. Ya es un state, les cambié esto a stateful. Sí, está bien, está bien. Aquí pizza details. El problema es que tendría que hacer la validación acá. Y aquí está el precio, ¿no? Sí, creo que mejor voy a cambiar esto. Voy a dejar esto en stateless, el principal. Y lo que quiero stateful va a ser solamente esto. Sí, está bien. Ya está. Stateful es esta pizza details. Tengo una lista de ingredientes. No sé por qué le he puesto doble. Ya. Lista de ingredientes, sí. On will accept. Lo que puedo hacer aquí es rápido recorrer, ¿no? Voy a recorrer la lista de ingredientes. La lista de ingredientes que ya tengo, sí. Y punto compare. Si es igual al ingredient que está llegando, retorno falso. Si no, retorno true. Si es la primera vez que estoy agregando el ingrediente, entonces lo dejo, ¿no? Ok, entonces... y nada más. Leave, will accept. Creo que eso es todo. Ahora sí. Retrocedo. Pero ya se colgó, así que eso está mal del widget. No debería dejar colgado ahí un elemento, ¿no? Tengo que hacer un hot restart. Un will accept, lo aceptó. Ahora si yo agrego nuevamente esto, lo aceptó porque no lo agregué a mi lista.
Entonces acá haría que list ingredient.add y el ingrediente, si es que lo acepto. Ya está. Ahora sí, voy a agregar esto. Agrego. Voy a intentar agregar nuevamente. Bien, ya no lo acepta, no deja on list, entra on list porque ya fue agregado. Entonces, si no diría on accept. Ok, entonces, ¿cuál es la animación aquí? Porque ya mucha vuelta le estoy dando. Cuando el ingrediente entra, la pizza se agranda, ¿no? Y luego caen cuando lo suelto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de la pizza primero. Esto puede ser rápido con un animated container. Podría ser un animated container. Yo creo que sí. A ver. Sí, un animated container, pero para eso necesito que tenga un tamaño fijo, ¿no? A ver, rápidamente, ¿qué se me ocurre? Esta es la pizza, sí. Se me ocurre que ponga un layout builder aquí. A ver. Layout builder. Quiero ver cuánto tamaño tiene. Constraints. No sé si tengo el tamaño. Sí tengo el alto disponible, entonces aquí puedo jugar con esto, ¿no? Voy a crear una variable booleana que sea focus, que por defecto esté en false. Y ¿qué le digo? Cada vez que el ingrediente entra, hago un set state y focus le pongo true, está enfocada, y cuando sale o lo acepta, lo mando a false de nuevo. Puede ser dos casos, o que lo acepte o que salga sin aceptarlo. Y aquí, ¿qué tendría que hacer? Es que esto está como imagen, no está como... podría ser un animated container, podría ser, ¿no? Para que sea sencillo, con una animación implícita. A ver, vamos a probar esto. Si hago un animated container de este stack, le doy de height lo que me da. Vamos a probar con 50 primero, a ver qué pasa. Duración, segundos, no, milisegundos, esto tiene que ser rápido. 400. Y qué más, alignment, no, está bien, probamos. No veo mi simulador. Ok, no pasó nada. Es que el tamaño está controlando abajo. ¿Qué pasa si le pongo widget de alineación? Ahí sí me hace caso. Y si le cambio aquí el alto a 100. Ahí está. Sí, podría funcionar esa animación. Ok, entonces tengo los constraints. Si esto está focused, entonces sería que tenga todo el tamaño, ¿no? Focused aquí. Constraint.height, max height, creo que es max height. Si no, pondría constraint.max height menos 10, puede ser. Probamos y voy a arrastrar el elemento. Se agrandó, lo suelto y ya está. Ahí está. No está complicado. Me parece un poco lenta la animación. O puede ser rebote también. No, está bien, sino que le faltan las cositas. Entra, se agranda hasta que lo suelten. A ver. Hasta que lo suelte. Ajá. Y ojo que ustedes ven ahí que tiene como una sombra cuando lo arrastra, ¿no? Eso ustedes lo podrían hacer definiendo aquí al momento de hacer un draggable feedback creo que es, o sea, feedback es el widget que tú quieres que se muestre mientras está haciendo scroll. Miren, si le pongo en lugar de child un container color rojo, voy a ponerle un alto de 30 y ancho 30. ¿Qué sucede? Ahí está, ¿no? Es lo que estoy moviendo. No se ve la parte roja porque está tapando. Voy a quitarle eso rojo, por cierto. No sé por qué lo dejé ahí. Aquí está. Necesito este container. Ya está. ¿Ven? Entonces, yo supongo que si le pongo aquí un shadow, ¿no? Podrían ponerle ustedes un shadow
aquí un box shadow, un decorated box con box shadow, pero no quiero estar mucho tiempo ahí. Y dentro el child, como que podrían darle una sombra así circular cuando la arrastran, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en child. Se ve bien lento aquí porque mi máquina está sufriendo con el OBS, así que al final voy a hacer un video en modo release para que vean que es más rápido. Listo, entonces esta animación ya lo tenemos, el scroll también lo tenemos. Ojo, tienen que tener cuidado con hacer scroll aquí, porque obviamente está haciendo un drag, es un dragables, pero pueden hacer scroll aquí arriba, ¿no? Entonces este botón también no funciona. Ya, acabamos con esta animación, entonces vamos con la siguiente, que es la de que caen los elementos, ¿no? Ah, pero antes de eso, el número también tiene una animación, ¿no? Ya, vamos a ver luego eso entonces. Ok, entonces vemos lo del número antes de empezar con los ingredientes. Voy a quitarle este print que tengo de los constraints. A ver. Cada vez que agrego un elemento, aumenta en 1. Voy a hacer que aumente en 1 nada más, $1. Entonces vamos a definir el precio en que esté en 15. ¿Le puse por ahí? No, no le puse, ¿no? Details. Le voy a poner aquí. Total va a ser 15. No, final no, porque voy a tener que modificar. Entonces cada vez que acepte un elemento, voy a aumentar en 1 nada más. Total. Y nada más, como ya hay un set state, no hay problema. Ahora, esto está fijo, voy a ponerle... Bueno, esto está bien. Así. Esto es un double, así que voy a tener que... No sé por qué es un double. Debería ser muy entero, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Int. Es que en el caso de que tenga decimales, no, pero bueno, vamos a suponer que son enteros. 1, 1, 1. La tora... es un entero, está bien dentro de un string, interpolando cadenas. Solamente animarlo, ¿cómo es entonces esto? Yo creo que podría venir un animated switcher ahí, con un fade puede ser. A ver, animated switcher, duración, todas las animaciones requieren duración, milisegundos. Creo que para lo único que necesito animation controller es para los ingredientes. Ok, entonces si yo aumento elementos 16, 17, pero no se está animando, es porque el animated switcher está detectando que es el mismo tipo de widget, no está cambiando, así que aquí podría asignarle un key diferente que va a ser de acuerdo al total. Total.toString. Vamos a probar. Ahí está. Ven que está haciendo un fade ahí. No se nota quizás porque es muy rápido, ¿no? Ahí está. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo cambiarle la Transition Builder. Sí. Tengo el widget y tengo la animación. Y le puedo retornar un Scale Transition. Scale Transition, sí. Hay un Size Transition también que podría ser Scale, le paso Animation y Child. Por defecto viene el Fade Transition, pues estoy usando Scale Transition para ver qué sucede. Ahí está, ¿ven? Interesante también. Y si uso Size Transition, es acá... ¿Qué propiedad tiene? Size Factor. Ajá, me la alineé para un lado. Tengo Alignment, Axis Alignment, no, Axis vertical. Ajá, a ver, quiero ver. Se ve feo, ¿no? ¿Cómo es aquí? Slide Transition podría ser. ¿Qué tiene Slide? Position. Aquí en Position tiene un offset, ya no tiene una animation de double, este es double, así que tendría que cambiarlo. ¿Qué puedo hacer aquí? Uy. Tengo un drive y aquí puedo ponerle un animation, no, un twin quizás.
Curve Twin, un curve, una moto completa, drive, animatable, un animation podría ponerle. El offset no es un animation, necesito un curve twin. Punto, ¿qué tiene este? No, simplemente tendría que pasarle aquí. No es un curve twin, es un twin nada más. Pero es un twin de tipo offset ahora. Y podría usar... Tiene begin de 00 a end 10. No, perdón, es un offset. Offset de 00 y quiero transicionarlo de aquí hasta un offset de 00 con animation.value. Oh, qué lento está mi máquina. Ok, vamos a probar. Ahí está. Creo que esto está mejor. Hasta podría hacerlo de menos, ¿no? 00 menos 0.5 va a llegar hasta... No, va a empezar de negativo. No, está horrible. A ver. 32, 33. Está entrando a pesar que está repetido, ¿no? No debería entrar. A ver, entro acá. Está muy lento. 300. On will accept, on leave. Ah, es que claro, acá valida. Y el total solamente debería sumarlo aquí. Y debería ser un set state. Creo que sí. Porque si no hago set state, vamos a probar. Aquí ya no suma, ¿eh? Entro de nuevo. 16, 16 está bien. 17, 18, 19, ya está bien. O sea, acá podría ser doble animación incluso, ¿no? O sea, un slide transition y un fade transition. Opacity, le paso animation y nada más. Probamos. Ahí está. ¿Qué ha pasado aquí? Texturation no. De nuevo, no me gustó ese movimiento. Ahí está arriba el 15. Hago la transición y bajó, ¿no? 17 y cuando... Ajá, ahí no hace la animación y... Esto yo creo que es por el layout del animated switcher. A ver, déjenme buscar. Este tiene un layout builder. Si yo sobrescribo eso, quiero ver qué usa. Por defecto debe usar uno. Usa un stack seguramente. Default layout builder. Usa un stack. Y está alineando al centro, pero está ocupando todo. A ver, voy a copiar esto. Este es el código de Flutter. Y lo pego aquí. ¿Y por qué está tan lento esto? Stack. Y si le digo fit, stack fit luz para que no se expanda. No, por defecto, no, que se expanda mejor. Que no se está expandiendo. Ah, me pide el tamaño ahí. Sí, pues es que no tengo el tamaño. No sé cuál es el que no está orientando bien el elemento. Voy a quitar el layout builder de nuevo. A ver. Si es 18, ahí es el problema, ¿no? Cuando no cambia. Cuando cambia, bacán. Voy a ver si se mantiene su posición. Entro y está arriba. Cuando cambia, transiciona. Y ahí ya no. Ahí vuelve a su posición de arriba. Arriba. Y ya no. Aquí en... Cuando entra el on leave, ¿no? Ah, es por el espacio que ocupa. Pero ahí sí se mantiene, ¿no? Me parece extraño.
es porque no está animando el mismo valor, pero debería, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que podría hacer es que todos tengan un key diferente, no necesariamente el número. A ver, vamos a probar. Unique key. Salgo y vuelvo a entrar. 16, 17 y 17. Bueno, sí, con eso me evito el problema, ¿no? Ya no está cambiando el valor y ya no está cambiando la posición, ¿no? 20, 21. Deberían incluso marcarse los toppings que estoy agregando, ¿no? Abajo con un círculo. No veo eso en el diseño. Lo agrega y... O sea, solo se actualiza hay un contador, ¿no? De toppings, pero ni siquiera eso se actualiza. No, el topping sigue igual, ¿no? Debería actualizarse, pero bueno, ya. Se lo dejo de tarea también a ustedes. Ahora sí, vamos a ver la animación de los elementos, de los ingredientes de la pizza. Ok, gente, para la parte de los ingredientes he tenido que hacer una modificación en la clase ingredient. Le he agregado una nueva propiedad, un nuevo atributo que es una lista de offsets. ¿Para qué lo voy a usar? Y le he puesto valores aquí. Es para posicionar los ingredientes. Cada ingrediente, por ejemplo, este chili va a aparecer 5 veces cuando haga un drag y drop. Y este es el porcentaje en X y el porcentaje en Y. Voy a multiplicar el ancho del contenedor y el alto por este porcentaje para poder ubicarlos en ciertas partes. No va a ser circular, no va a ser cuadrado, va a ser así random. Voy a pasar lento para que ustedes después pausen si es que desean. Voy a tratar de subir los assets también y lo pongo en la descripción del video para que puedan ustedes implementarlo. Gracias Brian por los assets. Y bueno, básicamente estos valores que pueden cambiar, ustedes pueden cambiar lo que sea o pueden generarlos aleatoriamente, depende. Pero traten de que no pasen de 0.7 ni bajen de 0.2 porque si no van a aparecer fuera de la pizza. Pues ustedes pueden ir probando ahí. Ok, entonces tengo esto ya. Y déjenme ver. Voy a hacer un hot restart. Y me equivoqué, challenge, aquí está. Pizza order. Aquí está, entonces algo que estoy viendo es que está mal esto, miren. Aquí no lo solté y se está moviendo el contador y aumentó. Miren, voy a subir, ahí no lo he soltado, pero ya aumentó. Ahora lo saco y está mal esto. Entonces esto voy a corregirlo aquí en list ingredient add total. Esto debería ser cuando ha aceptado ya el componente, el target. Entonces voy a quitarlo y ahora sí. Vamos a probar ahora sí. Salgo. Ya no lo he soltado, entonces está bien. Lo que no me gusta es que se mueve también, ¿no? El total debería cambiarse solo cuando yo lo cambio realmente, ¿no? Miren, ahí lo suelto y ya cambia, ¿no? Y eso voy a... Es que lo que pasa es que estoy haciendo set state. Y al hacer set state, como tiene un unique key, está que refresca. Así que voy a cambiar ya. Me está incomodando mucho este... Focused. ¿Para qué uso focused? Solamente uso para el animated container, nada más, ¿no? Sí, así que podría sacarlo rápidamente para que no refresque toda la pantalla, ustedes ya saben. Podría usar un notifier. Pizza scale puede ser. Notifier focus, mejor. Y voy a crear un value notifier que va a estar en false. Me olvido de este focused. Entonces ya tengo un value notifier, simplemente ya no voy a usar set state, voy a decirle aquí false. Aquí le digo true, chao set state. Y aquí le digo false. Ahora sí, ¿cómo valido esto? Necesito que escuche un... Voy a cortar esto, no, voy a hacer un wrap directamente. ¿Qué le pondría? Un value... No, ¿cómo se llama? Value listen enable. Que tengo provider aquí, pero no quiero usar esto. Value listen enable. No, value listen enable builder se llama. Tipo bool. En listenable va a tener el notifier, focus, acá que tiene context, creo que tiene el value y acá un child. Y acá un child que no me importa. Ok, entonces este valor va a ser true o false nada más. O va a ser el focus que puse aquí. Voy a ponerle aquí el mismo nombre. Y creo que con eso ya debería estar, ¿no? Vamos a probar. Salgo, entro. Ya, miren que no cambia el valor. Ahora lo suelto y no cambió. Notifier focus value value false true on will accept. Aquí debería... Ah, no, sí está cambiando. El que no está cambiando es el total porque no estoy refrescando, ¿no?
Así que podría hacer un refresco nada más cuando lo aceptan. Set state. Aquí voy a meter esto aquí también. Todo esto, no, solo esto. Porque el texto para que cambie necesita ser refrescado. Solamente estaba usando el value not list enable para el container de la pizza. Ok, entonces ahora sí. Probamos y... Uy, creo que moví esto, ya. Estoy grabando bien, voy a ver si todo está en orden. Sí, creo que sí. Ok, entonces voy a hacer un... Salgo, entro, drag, nada, ahora suelto. Y está. Y está. Y está. El mismo no refresca porque no lo aceptó. Está mucho mejor que antes. Ahora, de una vez para ya dejarlo un poquito mejor, lo que les dije, ¿no? Del feedback, el child, tengo el child. Y si quiero darle un toque de decorated box, si quiero darle una sombra quizás. Decoration, box, decoration. Rápido, es súper rápido, por eso se lo dejaba de tarea, pero si es que no entienden, lo voy a hacer de una vez. Le hago un box shadow y le voy a decir un box shadow que va a ser de blur radius, color, un color negro y offset que sea un 10. Perdón, el offset es un offset de... Quiero que la sombra sea para abajo, así que sería un 5.0. Y Spread Radius que es 10. Le voy a poner este valor para probarlo. A ver qué pasa. Demasiado. Otra cosa del Box Decoration, tengo que decirle que sea un círculo. Box Shape Circle. A ver, ya. Pero me parece que el Radius está... Spread Radius está mucho. Ahí está. Pero el Black está muy fuerte. Voy a ponerle 26 nada más. Ahí está. Tiene una sombra. Está mucho mejor, ¿no? El offset está hacia abajo. Está bien. ¿Qué más? El blur, ¿qué pasa si aumento el blur a 10? A ver. Ahí está, más suave, ¿no? Listo, ahora sí. Pasamos a los ingredientes. Y para los ingredientes vamos a tener que usar Animation Controller. Para eso necesitamos un... Bueno, vamos acá. Aquí. Single Ticket Provider State Mixing. Ya, esto ya lo saben. Animation Controller, Animation Controller, Animation Controller. En el init state lo inicializo. Es igual a Animation Controller. The sync, this, duration. Le vamos a poner milisegundos, 900. Ya está. No se olviden del dispose. El Animation Controller dispose. ¿Qué más? Y para esto voy a necesitar un grupo de animaciones porque cada elemento es independiente, cada parte de ingrediente es independiente, así que como tengo 5 voy a crear un listado mejor. Sí, un listado de animation list le voy a poner y lo inicializo. Sí, lo inicializo de una vez. Animation, pero vacío. Ya está, Animation List. Y ¿qué más? Tengo lo que tengo que hacer ahora es crear el grupo de animaciones que van a estar en intervalos diferentes. Así que voy a crear un método que se llame... voy a ponerlo aquí. Se va a llamar Build Ingredients Animation. Ya está. Y voy a empezar a crear las animaciones. Primero voy a limpiar las que ya tengo, la lista, para no tener un listón, solamente van a haber 5. Entonces empiezo a crear aquí Animation List, Add, y aquí voy a agregar Curve Animation. ¿Por qué Curve Animation? Porque necesito definir un intervalo. En la curva ahí puedo usar el intervalo que yo quiero. Y ¿qué más? El parent va a ser Animation Controller. Y bueno, esto no, Reverse Curve no. Interval, y aquí voy a decirle que el primer elemento empiece en el momento 0.0 y termine en el 0.8. Recuerden que es de 0 a 1 la animación, ¿no? Va de 0 a 1, entonces va a acabar antes de que finalice la animación completa. Y aquí puedo definir la curva, que me parece, según el video, que tiene como una curva de desaceleración. Cuando cae rápido y va desacelerando, ¿no? Entonces voy a decirle Decelerate. Y esto lo tengo que hacer 5 veces, pero en distinto intervalo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a probar con intervalos como 0.2, 0.8, 0.4, 1 y 0.17, 0.7 y 0.3 que vaya hasta el final.
hasta 1. Ya tengo entonces las animaciones. Ahora vamos a pintar los elementos. ¿Y sobre qué? Yo creo, según viendo el video, los elementos no vienen dentro de la pixel, sino fuera, ¿no? Entonces no podría hacerlo dentro de este container que solo tiene la pixel, sino encima. Así que aquí hay un column. Lo que podría hacer es que le podría poner un stack encima. Aquí, stack. Y sobre eso ya pintar los ingredientes, ¿no? Entonces aquí abajo de este column podría pintar aquí, podría definir un método que sea como build ingredients, algo así. Build ingredients widget. Y voy a crear este método aquí arriba que me va a retornar un widget. ¿Es un widget? Sí, debería ser un widget. Sí, podría ser un widget que sea un stack, incluso podría ser. Ajá. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es crear una lista de widget donde tengo los elementos. Después tendría que recorrer los elementos, los que voy agregando. A ver, entonces, ¿cuándo iniciaría este Build Ingredients Animation? Este Build Ingredients Animation yo creo que se iniciaría cuando acepta el widget, ¿no? Aquí podría ser donde. Aquí, ¿dónde inicio las animaciones? Cuando el widget es aceptado, aquí. Y le digo al Animation Controller Forward from zero. Desde cero. Para que pueda empezar la animación desde cero. Bueno, después de las animaciones, o con las animaciones voy a tener que implementar cómo voy a pintar los elementos. Y ahí quizás sea el truco, ¿no? O esta es la parte quizás más compleja de este challenge. Voy a recorrer primero los... voy a validar primero si animation list, porque al inicio cuando yo construya esto, animation list va a estar vacío, ¿no? Aquí voy a decirle si no está vacío, entonces haz esto. Si no, retorna un sized box vacío. No va a haber nada al inicio, no va a haber ingredientes. Entonces, una vez que tengo esta validación, lo que puedo hacer es recorrer mis elementos, mis ingredientes, y es igual a 0 mientras así sea list ingredients, que son los ingredientes que voy a ir agregando, y más. Recuerden que solo algunos se van a animar. Vamos a probar por defecto ingredients, vamos a animar todos. Ingredient igual a list ingredient y luego de que tengo el ingrediente tengo que recorrerlo la cantidad de posiciones que tiene, ¿no? En este caso le puse 5, así que int j igual a j menor que ingredient.positions.length. Esto en verdad se puede hacer de muchas formas. De repente yo estoy usando la más larga o la menos óptima. No sé, ustedes lo ponen en los comentarios si tienen una mejor forma de hacerlo. Chévere, y suben el repo y bacán. Y lo comparamos. Entonces ya tengo aquí el elemento, los ingredientes. Voy a sacar la animación, porque una animación es por cada elemento. Entonces, como ya tenía mi lista de animation list, que solamente va a entrar cuando esté lleno, entonces obtengo la primera animación de la lista. Luego saco la posición del ingrediente, ingredient.positions j. Ya que tengo la posición, bueno, saco la posición x, que sería position.dx, position y igual a position.di. Ya tengo las posiciones y ahora simplemente tengo que hacer ciertas validaciones, ¿no? Aquí, como puse unos valores, esto va a posicionarse a la izquierda. El 0.6 de x va a estar más a la derecha, pero en la parte de arriba. Entonces, más o menos, el primero voy a hacer que venga de la izquierda. Entonces, para eso voy a decirle si j es menor que 1, entonces sería que viene de la izquierda. Entonces, voy a definir aquí dos valores, puede ser dos valores, sí. Double from x, que va a estar en 0, y from y, que va a estar en 0. O puede ser que venga de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ¿no? También pueden hacerlo random. Entonces voy a decirle que el primer elemento va a venir de la izquierda. Entonces voy a hacer necesito aquí cuánto voy a multiplicar
por la animación. Aquí podría usar los constraints que tengo aquí. El problema es que están dentro de este builder, pero no hay problema, así que puedo crear una variable aquí afuera que sea box constraint pizza constraints. Como está vacío, se lo voy a asignar aquí cada vez que haga el layout builder. ¿Dónde estás? Layout builder. Me perdí. Layout builder, aquí está. Aquí le voy a asignar los constraints para que sepa cuánto tiene disponible ese espacio. Entonces vuelvo y aquí le diría que si viene de la izquierda, entonces voy a hacer que sea un max width menos, que venga de allá, le va a restar y va a ser, la animación va a empezar de 0 a 1, ¿no? Yo quiero que empiece en 1, entonces le resto 1 menos animation.value, porque la animación empieza de 0 a 1, ¿no? 1 menos 0 va a ser 1 y multiplicado 1 por menos max width va a empezar para la izquierda, ¿no? Y va a llegar hasta 0, a su posición original. Entonces esto es para el elemento que está a la izquierda. Si j es menor que 2, esto es para el que viene de la derecha, entonces lo único que tengo que hacer es lo contrario, o bueno, ya no negativo. De aquí, si j es menor que 4, aquí dos elementos que vengan de arriba, entonces aquí ya no sería from x sino from y. Max height sería acá y esta, pero menos. Y si no, que venga de abajo, ¿no? Entonces acá sería más. Luego de eso, ¿qué más? Yo creo que ya podría agregar los elementos add, y aquí le pondría es un image asset donde tengo el ingredient.image y ya está. Solamente que no estoy usando from x, from y ningún valor, así que tengo que usar un transform para moverlo, ¿no? Esto es solamente si creo que sí, está bien. Ya, entonces voy a hacer un transform aquí. Vamos a probarlo así para que ustedes vean qué sucede. Salió un error. Dispose was called on null. Sí, eso fue porque salí y el animation controller no estaba inicializado, pero bueno. Ahí está, ven, no pasó nada. On accept. No pasa nada. No le estoy dando un tamaño tampoco. A ver, déjenme probar. Aquí, ¿qué tamaño le podría poner? 40, creo que está bien. ¿Está saliendo error? No. Ya, es que no estoy retornando nada, ¿no? Este widget no retorna nada, así que necesito decirle que voy a retornar un stack con este listado de elementos. Ahí está, ven cómo aparece ahí de nuevo. Rastro, arriba. Está que aparece ahí mismo, ¿no? Bueno, vamos ahora a hacer la animación. Las animaciones, porque todos están apareciendo en el mismo lugar. Esto sería con transform. Voy a agregar un transform aquí. Transform sería un matrix identity, y aquí es donde le digo translate. Y si le digo translate, va a ser de dónde a dónde. Uy, necesito una coma. Sí, se ve horrible. Ya, aquí sería de from x más los constraints de la pizza max width por la posición y, que es el porcentaje, que los offset que tienen. Ya está. Eso es del lado x, y el eje y, no, posición x, aquí es. Y del eje y, que sería from y max height y posición y. Ya está. Boom. Ahora sí, probamos. Y no pasó nada. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí lo aceptó. Los elementos. ¿Qué está pasando? Que no estoy animando, no estoy escuchando la animación. Necesito estar refrescando, ¿no? Estoy usando un animation controller, pero nadie está escuchando. Así que lo que debo hacer es simplemente animar esta parte. Aquí. Necesito estar refrescando cada vez que anime, así que directamente voy a ponerle un animated builder. ¿Qué tiene el animated builder? Animation
animation y animation controller. Aquí nada más no me interesa esto y listo, grabo y probamos. Voy a salir, entro y cayó uno. Voy a probar aquí. Está cayendo uno nada más. A ver, déjenme revisar qué está mal en el código. Animation list, agrega, hace un clear, build, agrego elementos, vacío. Necesito que esto esté fuera de este for. Aquí, fuera del for. Solo estaba agregando, estaba sobreescribiendo los elementos. Ok, nuevo. Ya está. Y ya está. Bueno, hasta que agrega solo el primer elemento, ¿no? Así que vamos a corregir eso. Ya está. Aquí lo que podemos hacer es... necesitamos que estos elementos, los que... aquí solo está que sobrescribe el último. No, el primero, perdón. Elements, está que agrega los elements. Entonces este return debería ser después todavía, el for de todos los ingredientes. Vamos a probarlo así. Ahí está. Primero, segundo. Pero ven que los demás se siguen animando. Eso no me gusta. Así que aquí podríamos hacer una validación sencilla, ¿no? A ver. Otra cosa, que los elementos cuando empiezan aparecen abajo estáticos porque su intervalo todavía dicen que no inicie. ¿Ven? Eso es fácil. Eso lo podemos validar con un... si la animación, el valor es mayor que 0, entonces haz esto. Si no, no muestres nada. ¿Okay? Entonces, aquí lo que voy a decir es que solamente anime el último. El último es el que va a animar y los demás tienen que estar estáticos. Entonces, ¿cómo lo digo? Si i es igual el contador de ingredientes que estoy agregando a la lista de ingredientes .length, ¿qué otra cosa le puedo agregar? -1, ¿sí? Nada más, entonces anímalo. Esto es aquí, esto es aquí. Si no, agrega los elementos directamente sin animación, ¿no? Entonces le quito el from, le quito esto y ya está. Incluso podría sacar esto para reusarlo, ¿no? Voy a poner aquí un... este es el ingrediente, sí, pues final ingredient widget. Ya está. Y lo pongo aquí y lo reuso aquí. Ya está. Probamos. 1, 2 y 3 y 4. Ahí está, está quedando chévere, ¿no? Obviamente que está más lento por el tema que estoy corriendo el OBS y no sé qué pasa. No está optimizado para Mac el OBS. Quizás se puede mejorar la curva ahí de la animación. Ya tendría que cambiarla. Y voy a agregarle un fade acá. Un opacity. Sí, un opacity le voy a agregar cuando se anima. Le voy a decir opacity y aquí necesito un valor de opacity, así que voy a sacar aquí el valor. Final opacity igual a animation.value. Opacity va a empezar de 0 a 1. Sí, opacity está bien, pero no quiero que empiece de 0. O sea, podría ser. Si empiece de 0 no se notaría mucho. A ver, vamos a probar. Sí, está bien. Quizás un poco más rápido, pero en realidad está yendo lento por la máquina. A ver, ¿cuánto dura acá? ¿Cuánto le puse yo? Animation Controller. Ya, voy a ponerle 700. Bueno. Salgo, vuelvo a entrar y... ahí está. Ahí está. La papa. Ahí está. Quedó, gente. Entonces, ahora sí, acabamos con esa animación y vamos con la de el... creo que la del carrito, el botón de carrito. Que presiono el botón de carrito y ¿qué pasa? Es como que se achica y se agranda, ¿no? Eso es fácil.
Vamos con esa y de ahí al final con la caja nada más. Listo. Ok gente, para finalizar entonces la animación del botón. Estaba viendo la animación de la caja y debido al tiempo que ya creo que ya pasé la hora grabando, vamos a dejarlo para otro video y voy a mostrarles al final incluso el challenge completo del video original para que vean, de repente quieren que implemente todo junto ya, pero ya depende de ustedes. Miren, entonces esto es sencillo, ¿no? Es presiona el botón, no, aquí estoy, presiona el botón, se hunde y rebota y nada más, ¿no? Es una animación sencilla que esto tiene que tener un callback. Bueno, primero esto tiene que ser un stateful. Sí, stateful está bien. Le puso doble. Luego que es un single ticket provided state mixing. Necesito un callback, void callback on tap. Está, creo el constructor. Luego necesito un init state, no, animation controller. Animation controller. Ahora sí, init state. Lo inicializo. Animation controller, ayúdame IDE. Ya no me vas a ayudar. Entonces, the sync this duration. Esto sí es rápido, creo. Cons duration milliseconds 400. Luego en el dispose, animation controller, dispose. ¿Qué más? Ahora si le agrego un gesture detector on tap, va a llamar al widget on tap. Pero también necesito inicializar el animation controller forward from 0. Nada más, y todo esto sobre un, aquí puedo usar el animated builder. Aquí en child ahora sí puedo poner esto, ya que esto no sé, lo único que va a hacer es una escala nada más, creo. Y qué más, un animation, va a ser el animation controller, y necesito el builder, context y nada más, creo. No, acá context y child, el child. Y acá sería, voy a retornar el child nada más por ahora. ¿Y qué va a hacer el animation controller? Va a ir de 0 a 1. Así, voy a revisar bien la animación. Presiono y ¿qué hace? Se encoge un poco y vuelve a su posición original, ¿no? ¿Qué podría hacer ahí? Un scale. Podría ser un forward, un repeat. Forward. Y cuando termine un repeat. No, si le pongo repeat se va a repetir infinitamente. Necesito que haga un forward y de ahí a un reverse. A ver, hay un repeat acá, creo que sí. Repeat. Reverse false. No, necesito solamente una vez que se anime y regrese. Que cuando lo presiono se achica y vuelve a su posición original. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Un forward. A ver, voy a crear un método void animate button. Nuevamente, esto lo pueden hacer de miles de formas. Simplemente estoy usando una, no sé qué tan buena sea. A ver, future void, hago un forward y después un animation controller reverse animate button. Ok, entonces lo único que tengo que hacer es un scale, quizás un scale, un transform, scale, y en scale que le pongo, va a ir de 0 a 1. Quiero que vaya animation controller punto value, quiero que vaya de 1 a 0, así que no a 0, así que voy a hacer un clamp que el valor mínimo sea 0.5. No sé bien, voy a poner una coma y vamos a probar. Presiono
y salió error porque on tap no le he pasado on tap aquí a este widget. Visa card button aquí. Cuando presione el on tap va a ser aquí. Print card. Ya está. Ahí está. Necesito que sea más rápido. 400 milisegundos. No, ¿qué estoy haciendo? En el de abajo. Este problema es hacerlo todo en un archivo, ¿no? Obviamente eso se puede sacar en varios archivos. 200. Ya. Salgo, entro y... está muy brusco, ¿no? 200 milisegundos está bien. El problema es que no quiero que baje tanto, así que 0.7 nada más. Ahí está bien. A ver. Ok. Yo creo que está bien. Reverse from 0.5, a ver qué pasa. Ahí está mejor. Podría cambiarle de curva aquí. ¿Dónde sería la curva? En este scale, aquí. Si hago un curve and decelerate, transform y le pongo el valor. No, estaba más feo todavía. Accelerate, no hay accelerate. ¿Qué otra curva hay? Uy, no puedo. Curves. Ease out puede ser. Ease out. Yo creo que está bien. Aunque esto es más natural, ¿no? Se siente más natural. Lo puedo hacer en menos tiempo, entonces 100. ¿Tiene una reverse duration? Este es... no sé si es un bajo, a ver. Animation controller. Reverse duration. Reverse duration. Está bien, el valor de la duración en reverse es usado. Está bien. Ahora sí muy rápido, 150. Ya está bien. Este botón le falta algo, ¿no? Le falta una sombra, creo. Creo que sí, tiene como un shadow abajo. En decoration, estoy aquí, shadow, box shadow. Y le voy a poner un box shadow. Color. Es un color naranja ahí, pero voy a ponerle un negro nada más. Offset. Solo abajo. 4. Y blue split radius, que sería un 4. Si le pongo aquí 10, no se aprecia mucho, creo que es por el color. Black, black 26. Ahí está mejor, pero debería ser para abajo, ¿no? Lo que pasa es que es el blue radius, está aplicándole mucho. Y el split radius no es demasiado. Creo que ahí está bien. Ahí está. No me gusta la curva. Si le pongo un bounce out va a tener mucho rebote, supongo. Esta como que es más natural, ¿no? Lo toca segundo rápido y... ¿por qué le estoy poniendo esto? Si le pongo
No, 0. Le voy a quitar esto. Y... ¿qué me falta? Duración. Si le pongo la duración de reversa, que dure un poco más. Milliseconds, 200. Ahí está, creo que está mejor. Quiero ver si en verdad está funcionando la reversa. Parece que no, ¿o sí? A ver, le voy a poner 900. A ver, vamos a cambiar de curva. Vamos a dejarla con la lineal. Entonces... value. Ahí está. El problema es el clamp también. Miren, si no le pongo el clamp, o sea, de 0 a 1, creo que ahí se va a ver natural. ¿Ven? Sí, el problema es el clamp que le está limitando mucho. Ya sé, entonces para no cambiar el clamp, simplemente... no sé por qué me hacía tantas bolas. No voy a usar clamp. Simplemente al animation controller, bueno, voy a quitarle este valor primero, 200. Tú le puedes especificar lower bound y el upper bound, ¿no? Quiero que mínimo baje hasta 1 y máximo... perdón, 0.5 y 1. Para que no se achique completamente. Ah, tengo que hacer un... está empezando en el lower bound. Ahí está mejor, ¿no? Pero está muy chiquito, no me gusta. 1 menos 0.5. Está empezando en 0.5, por eso es que el valor está más pequeño. El lower bound no puede ser. Seguro tiene un assert. Si no tiene un assert sería chévere para empezar en 1 y que termine en 0.5. Pero no sé si tiene un assert. Sí, tiene un assert que dice que no puede ser mayor el upper bound. Sí, tiene sentido, ¿no? Entonces 0.5. Pero yo quiero entonces que empiece esto en... va a empezar en 0.5. Sí, pues igual 0.5 va a empezar. Ok, entonces que empiece en 1 y que vaya hasta 1.5 mejor. Entonces va a empezar en 1 menos... entonces 2 sería 2 menos el valor. Ahí está. Voy a entrar. Ahí está. Ahora sí. Sí, ese clamp estaba como que dejándolo estático unos milisegundos, ¿no? Ahora sí. Y ahora sí. Chévere. Entonces, gente, ya hemos finalizado. Voy a hacer un repaso aquí. Agregan los ingredientes, cambia el precio. Y el botón aquí, la animación también. Más nos hemos demorado en esto, en la animación de los ingredientes. Obviamente aquí está en modo debug, está muy lento. Voy a ahora pasar a otra pantalla y mostrarles el resultado final y el challenge completo, el video completo que si desean lo implemento también. Incluso lo de la caja, ya ha faltado tiempo en verdad, no quiero que el video sea muy largo. Así que un repaso rápido, una clase ingredient con imagen positions, offset, un método de comparación nada más, una variable global donde tengo los ingredientes locales. Y nada más le pongo posición, la imagen, los assets que los tengo ahí, de ahí los subo. Y los offsets, ¿no? Que son variables, estoy posicionándolos ahí, tratando de alrededor de la pizza, ¿no? Lo voy a pasar lento para que ustedes pausen si desean implementarlo. Y luego aquí, empiezo todo con scaffold, text, el botón aquí del carrito arriba. Stack, bastante stack aquí porque elementos encima de otro. ¿Qué tengo en el primer stack? El primer elemento es la pizza y los ingredientes. Este flex 3 es la pizza details, todo esto hasta 18, hasta el dólar, y de ahí sigue los ingredientes que es un scroll horizontal. Y tengo aquí dentro de ese stack, puse ese stack para este positioned
que es el botón que está aquí, está en el medio del card, así que tuve que jugar un poco con restas, sumas, ¿no? La altura, la resta, bottom 20. ¿Por qué 25? Porque aquí le había puesto a todo esto 50, ¿no? Entonces 50 desde abajo, entonces al otro solamente 25 y el tamaño que es 55, ¿no? Entonces, ¿qué más? Estoy perdiendo. Luego en Pizza Details, que tengo? Es un stateful, tengo un animation, una lista de ingredientes que voy a ir guardando cada vez que voy metiendo los elementos. El total que empezó en 15 por defecto, animation controller, constraint para poder salvar los constraints de ese Pizza Details, notifier focus para notificar cuando el elemento está adentro, una lista animation list, lo hago porque cada ingrediente que aparece tiene una animación, son 5 animaciones. Aquí simplemente valido, traigo la imagen, traigo las posiciones, hago desde dónde va a venir, de la izquierda, derecha, arriba, abajo, opacity. Si la animación ya empezó, entonces animo este elemento. Si no, el elemento aparece estático, ¿no? Aparece ya, pero sin animación, ¿no? ¿Cómo valido eso? Aquí le digo que si es el último ingrediente, entonces lo animo. Si no, no. Ven, aquí está. Si no, lo agrego directamente. Hago un translate en los dos. Aquí uso el from, porque este es el valor que va cambiando. El from X y from Y. Aquí el widget, el mismo. Aquí hago el translate igual, pero ya sin animación. Y aquí construyo las animaciones con intervalos diferentes para que no aparezcan todos al mismo tiempo, sino así aleatorio, con curva de desaceleración. Animation controller, dispose. Este stack es ya de Pizza Details. Empecé con drag target, que es donde voy a hacer el drag de los elementos, que va a recibir el elemento. Y aquí lo acepta y le dice qué ingrediente ha aceptado, ¿no? Lo que hago es notifico al focus que ya entró, entonces que debe salirse, debe resetearse. Set state para que el listado de ingredientes se actualice, el total aumenta en 1. Aquí construyo la animación de los ingredientes y empiezo la animación. Aquí es válido, ¿no? Si va a aceptar esos, no puedo meter el mismo elemento que ya ha sido metido, ¿ven? Aquí le digo, si es que existe, entonces no lo permito. Y el foco también cambia a true. Cuando on will accept solamente se llama cuando el elemento está ahí. Ahí ven que el foco cambia, entonces la pizza se agrandó. ¿Ven? On leave es cuando los sacas, ¿no? Está aquí on will accept y on leave. Ahí está. También cambia el foco a false. Y después nada más layout builder para obtener el tamaño, que uso un animated container, nada más sencillo para animar el movimiento de la pizza, el incremento nada más de tamaño. Atrás el plato, la pizza. Animated switcher para el texto con sobreescribir el transition builder para que haga dos transiciones fade y slide, ¿no? Miren, cambia el número, cómo cambia el número de abajo hacia arriba con fade. Le puse un unique key para que refresque cada vez para que refresque el widget. Si no, el animated switcher no te va a reconocer, te va a decir, si no le pones el key, te va a decir, este es el mismo tipo de widget del text, entonces necesitas decirle, oye, tiene su propio key y es único. Entonces, ¿qué más? Animated builder, aquí es donde construyo las animaciones de los ingredientes, ¿no? Estas que escucha el animation cada vez que hay un cambio de la animación. Y luego lo que vieron al final, ¿no? Que es el botón del carrito. Súper sencilla esta animación. Los ingredientes, que es un listado horizontal. Y aquí le digo que los elementos lo hago un grab encima de draggable. Perdón, uso draggable y le digo, este elemento es el mismo que está en el horizontal, el feedback, pero le estoy agregando un shadow, ¿no? Cuando arrastro tiene una sombra, ¿ven? Entonces, sencillo. Entonces, gente, voy a pasar a la siguiente pantalla y ahí los veo. Listo, gente, este es el challenge corriendo en modo release. Estoy ya en mi celular. Voy a hacer el drag, lo suelto y ya está. Drag, suelto, va mucho más rápido, mucho más fluido. Funciona bien, ustedes están viendo. Estoy usando el Pixel 5. Y voy a hacer un scroll y ya está, se llenó de ingredientes la pizza, ¿no? Y el contador está aumentando, ahora miren el botón. Ahí está, tiene la animación y todo perfecto, ¿no? Ahora sí, les voy a mostrar entonces creo que
he cumplido con esta animación que era la que querían, la complicada de cómo se muestran los elementos. Lo otro, como les mencioné, es una animación en RIFE o un GIF o una secuencia de imágenes nada más. Hacer que la pizza se mueva un poco, ponerla ahí, luego aparece el GIF y tapa la imagen o la pizza y mueven el GIF con un Transform y Animated Builder. Pum, lo mueven y lo sacan nada más, con un Fade, con un Opacity también para que desaparezcan. Igual si desean lo puedo implementar, pero Brian, consíguete bien las imágenes que te dije. Lo mejor sería la secuencia de imágenes para que quede bien. Entonces, lo que les quiero mostrar es el challenge completo, que es el que me pasó Brian también. Miren que tiene más cosas. Voy a quitar esto y ustedes pueden ver ahí. Esa es la parte que implementamos, ¿no? Está, falta esa parte de la pizza, pero vean dónde empieza, ahí. Es como que una selección de pizzas, ¿no? Esa parte, si desean, también la pueden implementar. ¿Qué dicen? Unos 200 likes al video y lo implemento. Ya somos 5000 suscriptores, no creo que no podamos conseguir 200 likes para el video y para poder implementar la primera parte del challenge de pizza. Lo hemos hecho en desorden, pero bueno, es básicamente respondí lo que habían puesto en Facebook. Así que voy a retroceder de nuevo para que veamos. Es un listado como que en curva, ¿no? La pizza seleccionada va arriba y se mueven elementos también alrededor de nuevo y cambia el total abajo, ¿no? Ahí también tiene el carrito, ¿no? Ese carrito está estático ahí. Y es eso, pues. Tendría que reestructurar un poco el layout porque sí, hay como una animación también, ¿no? Está chévere, pero bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado este challenge y ya nos vemos en el siguiente video.